Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la felicidad verdadera, cómo la Biblia nos da el secreto de la felicidad y en sí viene de una forma muy extraña. Sabemos que la felicidad, amada Cristal, es algo que todo hombre busca, que toda mujer busca. Desde el jardín del Edén, desde que el hombre y la mujer salieron, han estado buscando la felicidad. Claro que sí, pero vamos a mirar qué dice la Torá, qué dice la Biblia con respecto a cómo se obtiene la felicidad. Vamos a mirar, inclusive en esta misma versión, por si de pronto nos quieren acompañar y conocer cuál es la versión, esta es la Nueva Biblia de las Américas, tiene esta porción el título de El secreto de la vida feliz. El secreto de la vida feliz. Claro que sí, en Primera de Pedro 3, versículo 8. Así que vamos a leer y dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Secretos toraicos, bíblicos, que nos llevan a entender quién verdaderamente es nuestro Padre y cómo Él nos deja el manual de la vida para que entendamos el secreto de una vida feliz. Ahora veamos que aquí no dice busca la fama, busca el dinero, busca los placeres de la vida, porque ya sabemos que el propio Salomón nos habla acerca de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero aquí nos habla de un secreto que es muy importante y es la compasión, la misericordia, la justicia y la bondad. Y nos dice que de esta manera podremos verdaderamente entender quiénes somos en el Padre. Número 2. Encontraremos haciendo esto una felicidad, un propósito en la vida. Claro que sí. Y vamos a mirar porque dieron palabras claves aquí. Sí, nos dieron palabras claves. Nos dicen, sean todos de un mismo sentir, sintiendo de la misma forma. Un ejad, ¿no? Claro que sí. Un mismo cuerpo, un mismo sentir, unas mismas acciones. Eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Pero ¿cuáles son esas acciones? Y nos las dicen en el versículo 8 y 9. Compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Y estábamos preguntándonos justo ahora que estábamos observando este devocional, la diferencia entre la compasión y la misericordia. Así es, porque podemos a lo mejor comparar los dos y decir, bueno, ¿qué es verdaderamente estas dos? El ser compasivo se muestra de compasión a todos los que sufren. Mostrar compasión, tener un mismo sentir, así como nos dice Romanos 12:15, gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran. Yo diría que una persona compasiva es una persona que empuja al individuo a consolar al otro para aliviarlo del sufrimiento. O sea, digámoslo de este sentido. Una persona compasiva va la extra milla, hace todo lo posible hasta que esa persona pueda recibir lo que necesita. Según las definiciones que encontramos, entonces, ser compasivo es cuando sientes, al igual que la persona, te vuelves empático con la persona y eso te impulsa a consolarlo, a aliviar su sufrimiento. La misericordia es cuando esa persona te hizo daño a ti y tú aún así lo perdonas, no le devuelves mal por mal, sino que por el contrario le ayudas a levantarte y le ayudas a corregir. Compasivo es con alguien que no me hizo daño, pero yo me siento empático con la persona. Misericordioso, por el contrario, es la persona que sí me hizo daño, pero aún así yo respondí de una manera bondadosa y le perdoné y le ayudé. Eso va en contra de todo lo que el sistema nos dice, ¿no?
especialmente hoy en día donde el sistema nos enseña a ser muy egocéntricos. O sea que esta carta que inspirada por el Ruach nos habla que verdaderamente esta es el sentido de tener un propósito en la vida y de tener una verdadera felicidad. El libro de Lucas capítulo 17 desde el verso 20 nos habla de cómo será el mundo cuando venga el Mashiach, Yeshua, de regreso. Y nos dice como en los días de Noé, como en los días de Lot, donde se enfocaban en su propio ser, donde se enfocaban en sí mismos, y parece ser que eso es a lo que estamos llegando en nuestra vida, ¿no? Donde nosotros somos el centro de atención, nosotros nos tomamos fotos a nosotros mismos, subimos videos, todo eso, y aquí el reino de Adonai nos dice en el 1 de Pedro capítulo 3 verso 8 que la verdadera felicidad se muestra en mostrar a otros, o sea, en morir a nosotros mismos y ayudar a otros. ¿Por qué? Porque de ese sentido podremos cambiar este mundo que tiene tanto pecado, que tiene tanta maldad y que se ha enfocado en sí mismo. Tocas un punto muy importante. A veces nos volvimos muy narcisistas, muchas selfies, muchas fotos, muchos videos de mí mismo, mucha publicidad de mí mismo, y nos estamos olvidando de ese amor fraternal que también está allí en el versículo 8, y adicional de ese espíritu humilde que también está allí. O sea que miren que son palabras clave. Vamos a mirar, ser compasivos, o sea, tener esa empatía con los demás y ayudarlo a aliviar su dolor. Ser misericordioso cuando alguien me hace daño, aún así yo tener ese amor por la persona, perdonarla y ayudarla. Fraternal, ese amor que nos habla en Gálatas, que todo lo perdona, todo lo puede, todo lo soporta. Tener ese amor por nuestros hermanos, tener esa familiaridad con ellos, aunque de pronto no sea directamente de nuestra familia sanguínea, pero es una familia en un mismo cuerpo en el Mashiach, como nos dice también la Torá, la Biblia. Y el espíritu humilde, el poder, como escuchábamos justo una canción esta mañana, el poder menguar para que crezca nuestro Adón. Amén, así es, para que crezca Él en nosotros. Si hacemos esto, dice la palabra, verdaderamente encontraremos la paz. El mismo maestro Yeshua se toma uno de los sermones más famosos en Mateo capítulo 5, el sermón del monte, conocido como el sermón de las bienaventuranzas. Y allí nos da también una clave de cómo podemos vivir nuestra vida. Claro que sí. Mira que sigue en el versículo 9 diciendo, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. ¡Wow! ¿Sabemos qué significa eso? Si yo bendigo y no hago mal, sino que bendigo, aun cuando me paguen mal, yo respondo con bendición. Yo heredo bendición. Todo lo que yo haga, todo lo que yo cultive, todo lo que lo siembre, fructificará y dará esa siembra bendición. Y será bendita, como dice la Torá, mi canasta, serán benditos mis hijos, serán benditos mis nietos, serán benditos mis actos, mis hechos, mis palabras, y seremos de bendición. Y dice, fuimos llamados a tener ese propósito, a heredar bendición en todo lo que hacemos, decimos y cómo actuamos. Lo cual significa, a mí me gusta mucho decir, sé que el término el reino se ha usado mucho en nuestro alrededor por mucho tiempo, pero para mí sigue siendo algo muy importante porque veo la importancia de, y creo que está en la Biblia, ¿no? La clave del reino, las leyes del reino es el que muestre compasión, el que muestre misericordia. Tú mismo lo acabaste de leer, heredará. O sea, esa es la matemática dentro del reino. Wow. El que muestra, recibe. La misma palabra lo dice, ¿no? El que siembra, recibe. Sí. Exacto. Entonces, va en contra del sistema del mundo. Que el mundo nos dice que búscate a ti mismo,
enfócate en ti mismo y de esa forma heredarás la felicidad. Pero vemos que ese no es el caso, porque los mismos actores, actrices que nosotros vemos en las películas, que actúan de una manera extraordinaria, pero vemos su vida normal y es algo completamente diferente, porque ellos mismos emiten el resultado de buscarse a sí mismo. Están en drogas, en todo tipo de otras cosas. En todo momento están las noticias de que los encontraron tirados en una calle, que se están divorciando, etcétera. O sea, vemos que el resultado de esa felicidad mala que el mundo muestra no es la felicidad que el Padre promete. El Padre promete que una paz absoluta, pero en el verso 11 nos dice: apártense del mal y hagan el bien. O sea, una vez más, clave del reino. Para poder vivir una vida de shalom, una vida de bendición, tenemos que apartarnos del mal. El libro de Santiago dice: corran de la tentación, huyan de ella, no le den ni un poquito de tiempo a ella, sino que apártense de ella, corran de ella. ¿Para qué? Para recibir la bendición, porque sabemos que lo que Pedro está diciendo en esta carta, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 12, no es nada nuevo. Él está repitiendo las palabras que ya han sido dadas por el mismo Mesías cuando él viene a dar vida a la Torá, y él dice: los que quieran recibir paz tienen que hacer esto: ser compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, y refrenar su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Ahora, espérense un momento, estamos hablando de Pedro, Kefa, piedra, roca, el que tenía este mismo problema, y el que viene ahora a decirnos a nosotros: refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Y justo nos dice: el que desea la vida, amar y ver días buenos, hace todo aquello que acabamos de hablar: refrenar la lengua de hablar mal, no hablar engaño, tener misericordia, tener compasión, ser humilde, tener amor fraternal. Pero miremos esas 3 cosas claves. Yo creo que todos queremos esas 3 cosas claves. El que desea la vida, que desea vivir, ¿sí? Una larga y buena vida, amar, porque ¿qué tiene uno una vida larga pero sin nada de amor, sino solo vacío en su vida? Y ver días buenos, porque ¿qué gano con una larga vida pero con días malos? Parecía una serie de televisión, una larga vida, pero cada 2 meses hay un problema adicional, cada 2 meses se muere una persona, un amigo. No tenemos por qué vivir esa vida. Tenemos la bendición de tener un Dios, un Elohim grande, poderoso, que nos promete darnos y guiarnos de la mejor manera, y lo único que nos pide es comportarnos de la forma adecuada para poder recibir esas bendiciones. Yo te iba a decir justo a ese punto, no es, y la audiencia mismo lo puede decir: ¿cuántos de nosotros conocemos a esa persona? Y no es por juzgar, estamos hablando de algo en general. A esa persona que no refrena su lengua. O sea, que es una persona que se conoce el chisme de todos, que es una persona que habla y habla y habla y habla chismes y chismes y chismes, y a veces sus propios labios hablan engaño, mentiras. Digo, y puedo estar mal en esto, ustedes, la propia audiencia allí en los comentarios en YouTube o en los podcasts, en las diferentes plataformas, nos pueden decir, pero yo he notado que ese tipo de persona son personas que su propio ser físicamente está comido por el chisme, por no refrenar su lengua. ¿A qué quiero ir? Su propio cuerpo emite de que esta persona no vive de una vida fructífera, no vive de una vida de amor y no ve días buenos. ¿Por qué? Porque está comida por tal. Y por más que quiera vivir una vida de bendición, una vida de paz, su propia lengua lo lleva a vivir días deshonestos, días de mal, días de maldad. ¿Por qué? Porque no ha controlado el gran músculo del cráneo, que es la lengua. Y eso nos lleva a
la misma palabra en hebreo es leshon hara, ¿no? Sí. El enfocarnos en ello La nos lengua. lleva a hablar mal, la mala lengua, el hablar mal. Y dice la palabra que es pecado hacerlo. Bien importante también porque nos lleva, una vez más, una clave en el reino de la felicidad. Mis amados hermanos, esperamos de que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Por favor, déjenos recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones. Recuerda que puedes escuchar esta misma reflexión por medio de Google Podcast, Apple Podcast, donde quiera que sea. Puedes escucharnos como Mañanas de Gloria. Un saludo especial y será hasta la próxima vez.